Crees que hablar más te hace parecer más inteligente, seguro o influyente. La mayoría de las personas lo piensa, pero las mentes más poderosas a menudo son las más silenciosas. En un mundo lleno de ruido, quienes dominan el arte de la restricción tienen una ventaja inmensa. Este audiolibro de Biblioteca Sabia no te pide que te quedes callado, sino que te enseña a usar el silencio como una herramienta estratégica para ganar influencia, respeto y una comprensión más profunda de quienes te rodean. Si estás listo para dejar de reaccionar impulsivamente y empezar a comunicarte con intención, este es el lugar donde comienza tu transformación. Capítulo 1. Habla menos, influye más. Muchos creen que hablar más demuestra inteligencia, confianza y autoridad. Sin embargo, las personas que ejercen la mayor influencia a menudo son aquellas que eligen sus palabras con cuidado. En cada conversación hay quienes hablan impulsivamente y quienes observan, procesan y responden con intención. Estos últimos siempre tienen la ventaja. Este audiolibro no se trata de permanecer en silencio, sino de desarrollar la disciplina para hablar con propósito. Con demasiada frecuencia, las personas se involucran en conversaciones de forma reactiva, llenando el espacio con palabras en lugar de usar el silencio estratégicamente. Pasan por alto detalles valiosos, se vuelven predecibles y pierden el control de las conversaciones que podrían moldear su éxito personal y profesional. Obtener una comprensión más profunda de las personas y las situaciones comienza con el perfeccionamiento de la capacidad de escuchar, observar y analizar antes de responder. La comunicación va más allá de las palabras. El tono, el lenguaje corporal y las pausas sutiles a menudo revelan más de lo que se dice explícitamente. Aquellos que se entrenan para reconocer estos detalles desarrollan un nivel de conciencia que les permite navegar las conversaciones con mayor claridad y precisión. Este audiolibro presenta un marco práctico para dominar esta habilidad. Explora cómo captar la atención sin exigirla, ganarse el respeto, sin buscar validación, e influir en las conversaciones sin dominarlas. Al implementar estos principios, los oyentes aprenderán a recopilar más información de la que revelan, tomar decisiones más sólidas y cultivar una presencia que naturalmente impone autoridad. Cada interacción ofrece una oportunidad para obtener información, pero la mayoría de las personas disminuyen su impacto al hablar demasiado y escuchar muy poco. La estrategia descrita en este audiolibro ayudará a revertir ese patrón. Al final, los oyentes tendrán las herramientas para mejorar su capacidad de comunicarse de manera efectiva, comprender a los demás más profundamente y proyectar una confianza tranquila que habla más fuerte que las palabras. Ya sea en el liderazgo, las negociaciones o las relaciones personales, la capacidad de escuchar, pensar y responder con intención es una habilidad que distingue a los verdaderamente influyentes. Capítulo 2. La mente del observador. Cómo ver lo que otros no ven. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es fácil olvidar cuánto podemos aprender simplemente prestando atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Todos los días estamos rodeados de mensajes, lenguaje corporal y señales sutiles que nos dicen más de lo que las palabras podrían. Si podemos entrenarnos para observar, empezamos a ver el mundo a través de una lente diferente, una que revela conocimientos y oportunidades que otros podrían pasar por alto. La observación no se trata solo de mirar a la gente, se trata de entenderla. Se trata de notar los pequeños detalles que revelan lo que alguien podría estar pensando o sintiendo, incluso cuando no dice nada en absoluto. Es el cambio de ser un espectador pasivo en las conversaciones a ser un participante activo, alguien que es plenamente consciente de lo que está sucediendo en el momento. Cuando dejamos de centrarnos en lo que vamos a decir a continuación y comenzamos a prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor, accedemos a un pozo de conocimiento que puede guiarnos en cualquier situación. A menudo estamos tan absortos en nuestros propios pensamientos y agendas que olvidamos ver el panorama completo. Nos perdemos los sutiles cambios en el lenguaje corporal, la duda en la voz de alguien
o la forma en que sus ojos se iluminan cuando hablan de algo que les importa. Estas son las cosas que revelan quién es realmente una persona, qué piensa de verdad y qué la motiva. Al entrenarnos para observar estos pequeños momentos, comenzamos a desarrollar una comprensión más profunda de las personas que nos rodean y, lo que es más importante, de nosotros mismos. La clave para dominar la mente del observador es abrazar la curiosidad. En lugar de ver el mundo a través de la lente de nuestras propias necesidades y deseos, comenzamos a mirarlo desde la perspectiva de los demás. Cuando nos acercamos a las personas, las conversaciones y las situaciones con una curiosidad genuina, nos abrimos a nuevas perspectivas. Dejamos de asumir que lo sabemos todo y, en su lugar, comenzamos a hacer preguntas, a escuchar más profundamente y a ver verdaderamente lo que sucede debajo de la superficie. Esto es especialmente poderoso en las conversaciones. Muy a menudo entramos en ellas con una idea preconcebida de lo que queremos decir o lo que queremos obtener de ellas, pero cuando cambiamos nuestro enfoque de hablar a observar, permitimos que la conversación se desarrolle de forma natural. Nos volvemos más presentes en el momento, más en sintonía con las emociones, los pensamientos y las necesidades de la otra persona. Esto no solo nos convierte en mejores oyentes, sino también en mejores comunicadores. Podemos responder de manera más reflexiva, más empática y con una comprensión más profunda de lo que se dice realmente. A veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánta información tenemos disponible simplemente observando. Piensa en la última vez que tuviste una conversación con alguien y notaste su lenguaje corporal. Tal vez tenía los brazos cruzados, sus ojos se movían por la habitación o parecía un poco distraído. Estas pequeñas señales dicen mucho sobre lo que alguien está pensando o sintiendo, aunque no diga nada. Cuando aprendes a leer estas señales, obtienes una comprensión mucho más clara de la perspectiva de la otra persona. Luego puedes ajustar tus respuestas en consecuencia, creando un intercambio más significativo y productivo. Ser un observador no significa sentarse y no hacer nada. Significa estar activamente comprometido en el momento, notando las cosas que otros podrían pasar por alto, y usando esa información para guiar tus acciones y decisiones. Significa practicar la atención plena, centrarse en el presente y dejar de lado las distracciones. Al hacerlo, comienzas a desarrollar una conciencia más profunda del mundo que te rodea, lo que puede ayudarte a navegar incluso las situaciones más desafiantes con confianza y claridad. Uno de los mayores beneficios de cultivar la mente del observador es la capacidad de anticipar lo que sucederá a continuación. Cuando observamos a la gente con atención, empezamos a notar patrones en su comportamiento. Comenzamos a reconocer cómo reaccionan a ciertas situaciones, qué desencadena sus emociones y qué motiva sus decisiones. Esta visión nos permite anticipar sus necesidades y respuestas, dándonos una ventaja estratégica en situaciones personales y profesionales. Imagina entrar en una habitación donde ya hay una conversación en marcha. La mayoría de la gente intervendría de inmediato, ansiosa por aportar sus propios pensamientos, pero si te tomas un momento para observar, comenzarás a notar la dinámica en juego, quién habla más, quién parece estar reservado, cuál es el tono de la conversación. Al tomar nota de estas señales sutiles, puedes ajustar tu enfoque y entrar en la conversación en el momento adecuado, con las palabras correctas y de la manera correcta. La mente del observador también nos ayuda a desarrollar la inteligencia emocional. Cuando prestamos atención a las emociones y el lenguaje corporal de los demás, obtenemos una mejor comprensión de cómo se sienten y qué podrían necesitar. Esto nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, ofrecer apoyo cuando sea necesario y navegar por situaciones sociales complejas con facilidad. La inteligencia emocional es una habilidad que se puede aprender a través de la observación y la práctica, y es una que puede marcar una gran diferencia en nuestras relaciones personales y profesionales. Pero la observación no se trata solo de leer a la gente, también se trata de observarnos a nosotros mismos.
Cuando nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, sentimientos y comportamientos, obtenemos una comprensión más profunda de quiénes somos y cómo nos presentamos en el mundo. Esta autoconciencia es crucial para el crecimiento personal, ya que nos permite identificar áreas en las que podríamos estar reteniéndonos o actuando por miedo o inseguridad. Al observarnos a nosotros mismos con curiosidad y compasión, podemos comenzar a tomar decisiones más intencionales, alinear nuestras acciones con nuestros valores y vivir de forma más auténtica. Ser un observador también significa ser paciente. Vivimos en un mundo que recompensa las reacciones rápidas, las respuestas instantáneas y la gratificación inmediata, pero las personas más exitosas a menudo son las que se toman el tiempo para pensar bien las cosas, para considerar todas las opciones y para tomar decisiones con cuidado. Al practicar la paciencia y darnos el espacio para observar y reflexionar, obtenemos una claridad y una visión que pueden conducir a una mejor toma de decisiones y a acciones más reflexivas. La mente del observador no es algo que se pueda desarrollar de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y la voluntad de dejar de lado nuestras propias nociones preconcebidas, pero las recompensas valen la pena. A medida que nos volvemos más observadores, empezamos a ver el mundo bajo una nueva luz. Notamos las cosas que otros pasan por alto, entendemos a la gente a un nivel más profundo y nos convertimos en mejores comunicadores, mejores tomadores de decisiones y seres humanos más empáticos. En última instancia, cultivar la mente del observador se trata de estar más presente en el mundo. Se trata de reducir la velocidad, ser más consciente y darnos el tiempo y el espacio para comprender verdaderamente lo que sucede a nuestro alrededor. Se trata de aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con los ojos, la intuición y el corazón. Cuando hacemos esto, nos abrimos a nuevas posibilidades, nuevas ideas y nuevas oportunidades que de otro modo podríamos haber perdido. Capítulo 3. Habla menos, piensa más rápido. El secreto de la claridad mental. Hay un cierto poder en la claridad. Cuando nuestras mentes están desordenadas, todo parece difícil. Cada decisión es más complicada. Cada conversación se siente como una lucha y cada acción se convierte en un desafío. A menudo nos encontramos atrapados en ciclos de pensamiento excesivo, inseguros de qué hacer a continuación, abrumados por demasiados pensamientos que compiten por la atención. Pero cuando nuestras mentes están claras, las cosas fluyen de forma natural. Tomamos decisiones con más facilidad, nos comunicamos de manera más efectiva y nos movemos por el mundo con confianza. La conexión entre hablar menos y pensar más rápido es simple. Cuanto menos llenamos nuestras mentes con charlas innecesarias, más espacio tenemos para pensar con claridad y tomar mejores decisiones. Nuestros pensamientos pueden convertirse en un revoltijo de cables, enredados y desorganizados cuando intentamos retener todo a la vez. Cuando aprendemos a filtrar el ruido, nos damos el espacio para pensar de forma profunda y estratégica. Esto no se trata de silenciar la mente por completo, se trata de aprender a concentrarse en lo que realmente importa y dejar de lado las distracciones que no nos sirven. La claridad viene de la simplicidad. Cuando comenzamos a simplificar nuestros pensamientos, comenzamos a simplificar nuestras acciones. Es como entrar en una habitación desordenada, llena de cosas. Si intentamos limpiar toda la habitación a la vez, se siente imposible, pero si empezamos por centrarnos en una esquina, limpiándola paso a paso, la tarea se vuelve manejable. Este principio también se aplica a nuestro pensamiento. Cuando eliminamos el desorden mental y nos centramos en un pensamiento o idea a la vez, creamos el espacio mental necesario para un pensamiento claro y rápido. En medio de nuestras vidas ocupadas, es fácil sentirse abrumado por todo lo que tenemos que hacer, todo lo que necesitamos decir y todo lo que sentimos. Nos apresuramos en nuestros días, pensando que cuanto más rápido hablemos, más rápido terminaremos las cosas. Pero esto a menudo conduce a errores
y a un desperdicio de energía. Cuando bajamos la velocidad y elegimos nuestras palabras con cuidado, podemos pensar con más claridad y actuar con intención. Al hablar menos, le damos a nuestra mente el tiempo y el espacio para ponerse al día con lo que sucede a nuestro alrededor. Hay un truco para la claridad mental, uno que muchos pasan por alto: reducir la velocidad. En el mundo acelerado de hoy, la idea de reducir la velocidad parece contradictoria, pero cuando nos tomamos el tiempo para hacer una pausa, cuando nos permitimos pensar antes de hablar o actuar, accedemos a un nivel más profundo de comprensión. Comenzamos a ver las cosas con más claridad. Nuestros pensamientos se vuelven más agudos, nuestras decisiones más seguras y nuestras interacciones con los demás más significativas. Uno de los mayores obstáculos para la claridad mental es el flujo constante de información que recibimos todos los días. Somos bombardeados con correos electrónicos, mensajes de texto, notificaciones de redes sociales y el interminable flujo de pensamientos e ideas que provienen de todas las direcciones. Es fácil quedar atrapado en esta sobrecarga de información, sentir que necesitamos absorberlo todo y estar al día con las últimas tendencias o conversaciones. Pero cuando dejamos de lado la necesidad de estar al día con todo, hacemos espacio para las cosas que realmente importan. Liberamos energía mental que podemos enfocar en lo que es importante: nuestras metas, nuestras relaciones y nuestros valores. Pensar más rápido no se trata de apresurarse, se trata de pensar con un propósito. Se trata de poder filtrar el ruido rápidamente y centrarse en lo que es necesario. Cuando eliminamos las distracciones y simplificamos nuestros pensamientos, nos volvemos pensadores más eficientes. Dejamos de perder el tiempo en cosas que no importan y comenzamos a dirigir nuestra energía hacia lo que nos hará avanzar. Cuanto menos hablamos, más podemos observar, y cuanto más observamos, más podemos procesar. Esto crea un ciclo de retroalimentación que mejora nuestra capacidad de pensar rápidamente y actuar con claridad. Al escuchar primero, obtenemos más información de la que obtendríamos si estuviéramos hablando constantemente. Podemos evaluar la situación con una mente más clara, porque nos hemos tomado el tiempo para absorber todos los detalles relevantes. Una de las formas más efectivas de lograr la claridad mental es crear hábitos que promuevan la quietud y el enfoque. Cuando comenzamos nuestro día con intención, ya sea a través de la meditación, la escritura en un diario o simplemente tomándonos un momento de reflexión tranquila, nos damos la oportunidad de despejar nuestras mentes antes de que comience el caos del día. Al reservar tiempo para reflexionar y eliminar las distracciones, nos preparamos para pensar con más claridad y propósito a lo largo del día. A lo largo del día, podemos reforzar esta práctica tomando pequeños descansos para revisarnos a nosotros mismos. Estos momentos de pausa nos permiten reiniciarnos y reenfocarnos. En esos breves momentos de quietud, hacemos espacio para nuevas ideas y visiones. Dejamos de obligarnos a pensar bajo presión y, en su lugar, permitimos que nuestras mentes se adapten a un flujo más natural. La claridad mental también mejora cuando simplificamos la forma en que abordamos nuestras metas. En lugar de intentar lograrlo todo a la vez, podemos centrarnos en una tarea a la vez. Al dividir nuestros objetivos en pasos más pequeños y manejables, reducimos el desorden mental y aumentamos nuestra capacidad de pensar de forma estratégica. Dejamos de sentirnos abrumados por el panorama general y comenzamos a centrarnos en lo que tenemos delante. Pensar más rápido no significa apresurarse en la vida o en las decisiones. Se trata de tener la claridad mental para tomar decisiones rápidas y seguras cuando importa. Cuando cultivamos esta claridad, obtenemos la capacidad de adaptarnos rápidamente a las circunstancias cambiantes, de dar un giro cuando sea necesario y de avanzar con un propósito. Ya no necesitamos dudar de nosotros mismos porque nos hemos tomado el tiempo para despejar nuestras mentes y priorizar lo que realmente importa. En las conversaciones se aplica el mismo principio. Cuando hablamos menos, nos damos el espacio para pensar antes de responder.
Esto conduce a una comunicación más reflexiva y efectiva. No sentimos la necesidad de llenar cada silencio con palabras. En su lugar, esperamos el momento adecuado para hablar, sabiendo que nuestras palabras tendrán más peso, porque nos hemos tomado el tiempo para pensarlas bien. Esto puede ser increíblemente poderoso en situaciones personales y profesionales. Al hacer una pausa antes de responder, nos damos la oportunidad de considerar nuestras palabras con cuidado y, como resultado, nos comunicamos con mayor claridad e impacto. Cuanto más practicamos esta habilidad de pensar antes de hablar, más rápido nos volvemos a procesar información. La clave no es forzar la velocidad, sino construir el hábito de pensar, observar y responder. Con el tiempo, desarrollamos la capacidad de pensar rápidamente sin el estrés o la presión de tener que dar la respuesta perfecta de inmediato. Nuestras mentes se vuelven más ágiles, más capaces de manejar la complejidad y más hábiles para atravesar la confusión para encontrar la claridad. La verdadera fuerza de la claridad mental reside en su capacidad para guiarnos a través de las complejidades de la vida. Cuando nuestras mentes están claras, podemos navegar por los desafíos con confianza. Tomamos mejores decisiones, tenemos conversaciones más significativas y nos sentimos más cómodos en el mundo. No se trata de la velocidad por el simple hecho de la velocidad. Se trata de tener la claridad para avanzar por la vida con intención, actuar con propósito y lograr nuestras metas sin la carga del desorden mental. Cada vez que practicamos hablar menos y pensar más, construimos nuestra capacidad de claridad mental. Eliminamos lo innecesario y lo que queda es la esencia de lo que realmente importa. Con este enfoque, no solo tomamos mejores decisiones, sino que también nos volvemos más en sintonía con nosotros mismos y con los demás. Nos volvemos pensadores más eficientes, mejores oyentes y comunicadores más efectivos. Cuanto más rápido aprendemos a pensar con claridad, más desbloqueamos el poder de nuestras mentes para dar forma al mundo que nos rodea. Capítulo 4. El genio silencioso. ¿Por qué hablar menos conduce a más éxito? Cuando observas a las personas más exitosas en cualquier campo, hay algo notable en su enfoque. No siempre se trata de hablar más o de tener la voz más fuerte. De hecho, a menudo es lo contrario. Los que logran cosas en silencio, los que lideran con acciones en lugar de palabras, tienden a crear un impacto más duradero. Hay un poder oculto en el silencio, en la moderación. Cuanto menos hablan, más logran, y esto no es por accidente. Es una elección intencional que conduce a un mayor éxito. La idea del genio silencioso puede parecer paradójica al principio. ¿Cómo podría hablar menos conducir a más éxito? No son las personas que hablan constantemente, que venden sus ideas, que se hacen notar, las que llegan a la cima. La verdad, sin embargo, es que hablar menos no significa estar menos involucrado o menos comprometido. De hecho, a menudo significa lo contrario. Se trata de ser estratégico con tus palabras, de saber cuándo hablar y, lo que es más importante, cuándo no. Se trata de hacer que tus palabras cuenten. Es el arte de hablar con propósito y precisión. Cuando hablas menos, tus palabras tienen más peso. La gente escucha más atentamente cuando sabe que cada frase que dices es significativa y tiene una intención. Prestan atención no porque hables todo el tiempo, sino porque saben que cuando hablas es por una razón. Este tipo de enfoque te hace destacar en cualquier habitación. Es fácil pasar desapercibido cuando hablas constantemente, pero cuando eliges tus palabras con cuidado, la gente comienza a notar tu sabiduría y tu visión. Valoran tu opinión porque saben que no es solo ruido. Este enfoque de hablar menos requiere un profundo nivel de disciplina. Es fácil caer en el hábito de llenar el silencio con palabras, de hablar simplemente porque no estás seguro de cómo guardar silencio, pero el poder reside en los momentos de silencio, en los espacios entre las palabras. El genio silencioso entiende esto. Entiende que el silencio no es un vacío que debe llenarse, sino una herramienta poderosa que permite a los demás pensar, reflexionar y absorber. Entienden que cuanto menos hablan, más permiten que otros procesen y contribuyan.
creando una conversación más rica y significativa. Ser silencioso no significa ser pasivo o inactivo. No significa sentarse y dejar que las cosas sucedan. Significa ser deliberado en tus acciones y respuestas. Significa saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, sabiendo que tu silencio puede ser tan poderoso, si no más, que tus palabras. Al hablar menos, te das el espacio para pensar más, para escuchar más y para comprender verdaderamente lo que sucede a tu alrededor. Esta comprensión te permite tomar decisiones que están más informadas, son más estratégicas y, en última instancia, más exitosas. El genio silencioso también comprende el valor de escuchar. Al hablar menos, te abres a escuchar más. Te conviertes en un mejor oyente, que es una habilidad que a menudo se pasa por alto. La gente se siente escuchada cuando escuchas activamente, cuando les das el espacio para expresar sus pensamientos, sin interrumpir o dirigir constantemente la conversación en tu dirección. Al hacerlo, construyes relaciones más fuertes, ganas más confianza y aprendes más sobre las personas que te rodean. Esto no solo te ayuda en tu vida personal, sino que también puede elevar tu carrera. La gente quiere trabajar con alguien que escucha, que entiende sus necesidades y preocupaciones, no solo con alguien que domina la conversación con su propia agenda. Hay otro beneficio de hablar menos. Liberas espacio mental. Cuando hablamos constantemente, llenamos nuestras mentes con ruido externo. No nos damos la oportunidad de reflexionar o procesar información. Al hablar menos, nos permitimos pensar con más claridad, comprender las situaciones más profundamente y tomar decisiones con mayor precisión. Este tipo de claridad mental es esencial para el éxito, ya sea que estés liderando un equipo, dirigiendo un negocio o simplemente tratando de navegar por los desafíos de la vida. La mente silenciosa es una mente aguda, una que puede ver el panorama completo y tomar decisiones reflexivas y calculadas. En el lugar de trabajo, hablar menos puede cambiar las reglas del juego. Muchas personas piensan que para tener éxito necesitan ser los más ruidosos y los más visibles, pero a menudo los individuos más exitosos son los que se sientan, observan y hablan solo cuando es necesario. No sienten la necesidad de llenar cada silencio con palabras. Esperan el momento adecuado para ofrecer sus pensamientos y cuando lo hacen, sus contribuciones son reflexivas, impactantes y muy valoradas. La gente tiende a gravitar hacia aquellos que tienen una presencia tranquila y mesurada, que pueden pensar antes de hablar y tomar decisiones informadas y seguras. Este mismo principio se aplica al liderazgo. Los mejores líderes a menudo no son los que hablan constantemente. Son los que se toman el tiempo para escuchar, para reflexionar y para actuar con intención. No hablan para escucharse a sí mismos, hablan para guiar, para inspirar y para dar dirección. Entienden la importancia del silencio en el liderazgo. Les da el espacio para pensar, para observar a su equipo y para tomar decisiones que impulsarán el éxito. El silencio no es una debilidad, de hecho, es una fortaleza. Te permite controlar el flujo de las conversaciones, dirigir las discusiones en la dirección que deseas sin dominar ni ser autoritario. Te da el espacio para pensar, para observar y para actuar con claridad y confianza. De esta manera, hablar menos conduce a un mayor éxito porque te permite participar más profundamente en el mundo que te rodea, tomar decisiones más informadas y construir conexiones más fuertes y significativas con las personas que conoces. A medida que adoptes esta fuerza tranquila, verás que comienza a cambiar la forma en que te mueves por el mundo. Empezarás a ver el poder en la moderación, la fuerza en el silencio. Te darás cuenta de que no necesitas hablar constantemente para tener un impacto. De hecho, cuanto más hablas, menos se escuchan tus palabras, pero cuando aprendes a hablar menos, tus palabras se vuelven más poderosas, se vuelven intencionales, con propósito y significativas, y cuando eso sucede, el éxito te sigue de forma natural. El genio silencioso no necesita demostrar nada. Su éxito habla por sí mismo. Al dominar el arte de hablar menos, son capaces de crear espacio para que otros hablen.
para que surjan ideas y para que se tomen las decisiones correctas. Saben que la verdadera influencia no proviene del volumen de tu voz, sino del poder de tu presencia y del impacto de tus palabras. Cuanto menos hablan, más logran. Esta es la esencia del éxito silencioso. Entender que el silencio no es un vacío, sino una herramienta que nos permite crear, conectar y liderar con propósito. Capítulo 5. Cómo controlar conversaciones sin hablar. Hay algo notable en la forma en que se desarrollan las conversaciones. Creemos que tenemos el control, guiando el intercambio con cada palabra que decimos, pero a menudo la verdadera dirección de la conversación está moldeada por el silencio. El silencio es poderoso. No es solo la ausencia de sonido, sino una herramienta que se puede usar estratégicamente para dirigir discusiones e influir en los resultados. Es en esos momentos de quietud donde puedes recuperar el control de la conversación, lo que te permite procesar información, observar a los demás y responder con un propósito. Cuando aprendes a controlar las conversaciones sin hablar, comienzas a acceder a una capa oculta de influencia. La mayoría de la gente se apresura a llenar el silencio con sus propias palabras. Se apresuran a hablar, a ser escuchados, y al hacerlo, pierden la capacidad de escuchar, reflexionar y observar. El verdadero poder, sin embargo, está en los momentos en que eliges no hablar, cuando permites que la conversación se desarrolle de forma natural. Al mantenerte callado, dejas espacio para que los demás compartan sus pensamientos, lo que a su vez te da información más valiosa con la que trabajar. Este cambio en la dinámica te permite guiar la conversación sin necesidad de dominarla. El primer paso para dominar este arte es comprender el poder de las pausas. En cualquier conversación hay pausas naturales, esos breves momentos en los que ambas personas dejan de hablar casi por instinto. Muchos de nosotros nos sentimos incómodos en estos momentos, pensando que necesitamos apresurarnos a llenar el espacio con algo, cualquier cosa, para mantener el flujo. Pero, ¿qué sucede cuando no llenas ese silencio? ¿Qué sucede cuando simplemente te quedas callado y observas? La respuesta es que la otra persona a menudo comienza a hablar con más libertad. Empezarán a llenar el espacio ellos mismos, revelando más de lo que podrían haber hecho si hubieras intervenido para continuar la conversación. La gente tiende a hablar más cuando no la interrumpen. La pausa les da espacio para reflexionar, reconsiderar y abrirse de maneras que de otro modo no harían. Esta dinámica te permite recopilar más información, procesarla y hacer tu próximo movimiento con mayor claridad. El silencio también crea una sensación de autoridad. Cuando hablas menos y controlas cuando hablas, eres visto como alguien reflexivo, deliberado y en control. No sientes la necesidad de hablar por encima de los demás o de apresurar tu punto. En cambio, permites que los demás hablen, absorbes sus palabras y luego respondes con confianza y precisión. Este control sobre cuándo y cómo hablas genera respeto. La gente comienza a escuchar porque sabe que cuando hablas no es solo para llenar el aire, sino para hacer una contribución significativa. También existe el aspecto psicológico del silencio. Cuando no estamos hablando, no solo estamos escuchando, estamos observando, analizando y considerando. En una conversación, esto significa prestar atención al lenguaje corporal, el tono y las emociones de la otra persona. A menudo las personas revelan más en los silencios entre sus palabras que en lo que realmente dicen. Al no hablar, te das la oportunidad de notar estas señales, lo que te da una ventaja para comprender lo que realmente está sucediendo. No tienes que guardar silencio durante largos periodos para controlar la conversación. Son los momentos estratégicos de quietud los que importan. Cuando haces una pausa antes de responder, te das tiempo para reunir tus pensamientos y elegir las palabras correctas. Este breve y deliberado silencio también obliga a la otra persona a esperar, lo que a su vez te da más influencia. Cuando has cultivado la capacidad de controlar tu tiempo de respuesta, has ganado efectivamente el control de la conversación misma.
Es fácil caer en la trampa de pensar que cuanto más decimos, más persuasivos somos, pero a menudo ocurre lo contrario. Cuanto menos hablas, más peso tienen tus palabras. Cuando hablas menos, no solo les das espacio a los demás para hablar, sino que también indicas que tus palabras son valiosas. No necesitas llenar cada silencio con algo. Tus pensamientos e ideas se vuelven más impactantes porque has elegido cuándo y cómo presentarlos. Otro beneficio de controlar las conversaciones con el silencio es que te permite mantener la calma y la compostura, incluso en situaciones tensas o de alta presión. Muchas personas se apresuran a hablar cuando están nerviosas o incómodas. Sienten la necesidad de llenar el silencio con seguridad o explicaciones, pero guardar silencio en estos momentos te da la oportunidad de mantenerte firme. No necesitas apresurar tus respuestas o tratar de arreglar las cosas con tus palabras. En cambio, te tomas el tiempo para pensar en tu próximo movimiento, para considerar la mejor manera de responder y para asegurarte de que tus palabras estén alineadas con tus verdaderas intenciones. En un contexto de negocios, la capacidad de controlar las conversaciones con el silencio cambia las reglas del juego. Ya sea que estés negociando, presentando una idea o liderando una reunión, el silencio puede ser tu mayor aliado. En una negociación, por ejemplo, la persona que habla menos a menudo tiene la ventaja. Cuando dejas de hablar y dejas que la otra parte hable, obtienes más información sobre su posición, sus preocupaciones y sus objetivos. Esta información es invaluable, ya que te permite elaborar tus respuestas estratégicamente, abordando sus necesidades y preocupaciones, mientras también defiendes las tuyas. En las reuniones, el silencio puede ser igualmente poderoso. Al permitir que otros hablen libremente sin interrupción, creas una atmósfera de confianza y respeto. La gente es más propensa a compartir sus pensamientos e ideas cuando se siente escuchada, y esto te da la oportunidad de escuchar y responder con un aporte reflexivo. En lugar de dominar la conversación, la guías a través de las preguntas que haces y los momentos de silencio que invitan a la reflexión. El silencio también es clave para la resolución de conflictos. Cuando las emociones están a flor de piel, el instinto puede ser hablar por encima de la otra persona, defender tu posición o imponer tu punto de vista. Sin embargo, al elegir el silencio, permites que la otra persona se exprese por completo. Le das el espacio para desahogarse, para explicar su perspectiva y para sentirse escuchada. Esto por sí solo puede aliviar gran parte de la tensión y allanar el camino para una conversación más productiva. Cuando sea el momento adecuado, puedes intervenir con una respuesta bien pensada que aborde sus preocupaciones al mismo tiempo que presentas las tuyas. La clave para dominar el arte de controlar las conversaciones sin hablar es la práctica. Se necesita tiempo para sentirse cómodo con el silencio, especialmente en un mundo en el que se nos anima a hablar y a ser escuchados constantemente. Pero cuanto más practicas el silencio, más natural se vuelve. Descubrirás que el poder de tus palabras aumenta porque son cuidadosamente elegidas y pronunciadas con un propósito. También empezarás a notar los sutiles cambios en la dinámica que se producen cuando decides no hablar de inmediato. Cuanto más escuchas, más aprendes y más influencia ganas. Controlar las conversaciones con el silencio no se trata de manipulación o de intentar dominar a los demás. Se trata de crear un espacio para una comunicación significativa. Se trata de escuchar, comprender y luego responder con precisión. Se trata de saber que a veces la mejor manera de influir en los demás no es hablando, sino permitiéndoles el espacio para expresarse. Cuando comprendes el verdadero poder del silencio, desbloqueas un nuevo nivel de comunicación e influencia que te servirá en todas las áreas de tu vida. Capítulo 6. La psicología del silencio. ¿Por qué el silencio es más poderoso que las palabras? El silencio es más que la ausencia de palabras. Tiene una presencia, un peso, una fuerza propia. En cualquier conversación, la persona más callada es a menudo la que tiene más poder. Mientras que otros se apresuran a llenar el aire, el que domina el silencio gana el control.
Hay una profundidad psicológica en esto, una comprensión de que las palabras, una vez dichas, no se pueden retractar, pero el silencio deja espacio para el pensamiento, la anticipación, la influencia. La naturaleza humana está programada para reaccionar. Cuando hay silencio, la gente siente la necesidad de responder. Crea una presión invisible, extrayendo confesiones, revelando verdades y exponiendo intenciones. Muchas personas hablan por incomodidad en lugar de por necesidad. No se dan cuenta de que cuanto más hablan, más revelan sobre sus pensamientos, sus emociones y sus debilidades. Pero la persona que entiende el silencio sabe que puede usarse para observar, para medir, para anticipar. La gente revela más de lo que pretende cuando se enfrenta al silencio. La mente busca un cierre, un final a la incertidumbre, una respuesta a una pregunta no dicha. Cuando el silencio persiste, la gente a menudo hablará solo para romperlo, ofreciendo información que de otro modo habrían retenido. Por eso, los negociadores expertos, los líderes y aquellos con alta inteligencia emocional se sienten cómodos con la quietud. Saben que las palabras conllevan energía, pero el silencio conlleva misterio. El poder del silencio se extiende más allá de la conversación, moldea la percepción. Una persona que habla demasiado rápido, pierde autoridad. Sus palabras se mezclan, su presencia se vuelve predecible. Pero alguien que sabe cuándo hacer una pausa, cuándo escuchar, cuándo contenerse, crea un aura de profundidad. Sus pensamientos parecen más valiosos, su presencia más convincente. No solo están participando en la conversación, la están guiando sin forzar. La observación es la base del poder silencioso. Mientras otros hablan, el observador silencioso está recopilando detalles. El tono de voz, la elección de las palabras, los cambios en el lenguaje corporal, las dudas no expresadas. Estas pequeñas señales cuentan una historia más profunda que las palabras solas. La capacidad de leer estas señales sutiles permite a una persona entender más de lo que se dice. Se vuelve posible predecir resultados, responder con precisión, actuar con certeza. El silencio también impone respeto. La gente escucha de forma natural con más atención a alguien que habla con deliberación. Sus palabras son elegidas en lugar de derramadas. Sus pausas son intencionales en lugar de vacilantes. Esto crea autoridad, un dominio tranquilo que hace que los demás presten atención. Aquellos que usan el silencio sabiamente no son ignorados, son observados, estudiados y a menudo admirados. Su moderación es vista como control, su presencia como fuerza. La disciplina para permanecer en silencio en momentos clave requiere fortaleza mental. Es tentador reaccionar, corregir, interponerse, pero las mentes más fuertes entienden que la moderación es un arma. Es la diferencia entre reaccionar impulsivamente y responder estratégicamente. Las palabras dichas con emoción pueden dañar la credibilidad, mientras que las palabras elegidas con cuidado pueden dar forma a la realidad. Esta es la diferencia entre quienes hablan para llenar el aire y quienes hablan para dominarlo. En las discusiones, el silencio puede ser desconcertante. Cuando se enfrenta a la ira, el instinto natural es tomar represalias, defenderse, igualar la energía. Pero el silencio interrumpe el patrón, elimina la respuesta esperada. La otra persona, que espera resistencia, se queda en la incertidumbre. Deben reconsiderar, ajustarse, recalibrar. La energía cambia. El que controla el silencio controla el ritmo del intercambio. Por eso, quienes se mantienen serenos en momentos de conflicto a menudo salen con la ventaja. Más allá de las interacciones con los demás, el silencio también es una herramienta para el autocontrol. Una mente que siempre está llena de ruido, ya sean voces externas o charla interna, carece de claridad. El silencio crea espacio para el pensamiento profundo, para la resolución de problemas, para la creatividad. Muchas de las mentes más grandes de la historia han entendido esto. Se retiraron de las distracciones, abrazaron la quietud y la usaron para refinar su pensamiento.
En un mundo de estimulación constante, la capacidad de sentarse en silencio es rara, pero quienes la cultivan obtienen una claridad mental inigualable. También hay un elemento de paciencia en el dominio del silencio. La capacidad de esperar, de observar, de permitir que las situaciones se desarrollen sin apresurarse a controlarlas, es una habilidad que pocos desarrollan. Muchas personas temen el silencio porque las obliga a confrontar sus propios pensamientos, sus propias inseguridades, su propia verdad, pero quienes lo abrazan aprenden que dentro de la quietud reside una fuerza inexplorada. Los individuos poderosos no compiten por la atención, no exigen ser escuchados. Su silencio hace que los demás se inclinen, queriendo saber qué piensan, qué sienten, qué dirán a continuación. Este tipo de presencia tranquila cambia el equilibrio en cualquier habitación. Cuanto más cómoda se siente una persona con el silencio, más destaca en un mundo lleno de ruido. Incluso en el liderazgo el silencio juega un papel fundamental. Un líder que habla constantemente pierde su impacto, pero uno que escucha, que elige sus palabras con cuidado, que comprende el peso de una pausa oportuna, este líder inspira confianza. La gente sigue a quienes no desperdician palabras, a quienes se comunican con precisión y confianza. El silencio, cuando se usa correctamente, construye credibilidad. Señala que una persona no necesita demostrar su valía con un discurso excesivo. Su presencia, sus acciones y sus palabras cuidadosamente elegidas son suficientes. En la toma de decisiones, el silencio permite una visión más profunda. Aquellos que se apresuran a sacar conclusiones a menudo se pierden detalles que podrían cambiarlo todo. Pero aquellos que se sientan en una reflexión tranquila, que permiten que sus mentes procesen antes de reaccionar, toman decisiones con mayor sabiduría. Ven lo que otros pasan por alto, reconocen patrones que otros no ven, actúan no por impulso, sino por comprensión. El silencio también tiene un efecto en las relaciones. Quienes escuchan más de lo que hablan son a menudo los que forman las conexiones más fuertes. La gente se siente escuchada, valorada y comprendida en su presencia. Se convierten en aquellos a quienes otros buscan para pedir consejo, consuelo y orientación. Su capacidad para permanecer en silencio les permite escuchar verdaderamente lo que los demás dicen, captar lo que no se dice y participar con profundidad en lugar de superficialidad. La práctica del silencio se extiende a la vida cotidiana. En momentos de estrés, elegir permanecer en silencio en lugar de reaccionar emocionalmente preserva la energía y la compostura. En entornos profesionales, abstenerse de palabras innecesarias hace que uno parezca más seguro e inteligente. En situaciones sociales, hablar menos y escuchar más crea intriga y admiración. El silencio se convierte en una herramienta no solo para influir, sino para el respeto propio. Una persona que entiende la psicología del silencio sabe que el poder no reside en el habla constante, sino en el habla controlada. No desperdician su voz, no hablan simplemente para ser escuchados. Usan las palabras con moderación, pero de forma eficaz. Su silencio no es vacío, sino presencia. En un mundo que constantemente insta a la gente a hablar más, a compartir más, a decir más, el que domina el silencio se convierte en el que destaca, y en ese dominio tranquilo se encuentra la verdadera fuerza. Capítulo 7. Palabras mínimas, máximo impacto, la ciencia de hablar de forma inteligente. Las palabras son poderosas, pero su impacto no está determinado por la cantidad que se habla. En cualquier conversación, los que captan la atención no son los que más hablan, sino los que hablan con intención. Una frase cuidadosamente elegida puede cambiar el estado de ánimo de una habitación. Una sola oración pronunciada en el momento adecuado puede cambiar la perspectiva de una persona. El peso de la comunicación no proviene del volumen de palabras, sino de su precisión. La gente a menudo cree que decir más les ayuda a ser entendidos, que hablar largamente los hace más persuasivos. En realidad, ocurre lo contrario. Cuanto más habla alguien, más valor pierden sus palabras. Cuando el habla es constante, se convierte en ruido de fondo.
algo a lo que los demás dejan de prestar atención, pero cuando las palabras se usan con moderación, adquieren significado. Exigen atención porque no se desperdician. Tienen peso porque son intencionales. Una de las habilidades de comunicación más valiosas es la capacidad de expresar una idea con la menor cantidad de palabras posible. La brevedad obliga a la claridad. Cuando no hay espacio para detalles innecesarios, los pensamientos se vuelven más agudos, el mensaje se vuelve claro. El oyente no tiene que luchar para encontrar el punto, sino que se le da algo directo y significativo. Por eso algunos de los líderes, pensadores y oradores más influyentes a lo largo de la historia han sido aquellos que entendieron la importancia de hablar solo cuando era necesario. En cualquier conversación, el objetivo no es llenar el espacio, es crear impacto. Existe una tendencia natural en las personas a sobreexplicar, a justificar sus pensamientos, a sentir la necesidad de elaborar más allá de lo que es necesario, pero cuando el habla es concisa, indica confianza. Demuestra que el hablante cree lo suficiente en sus palabras como para no sentir la necesidad de adornarlas. Aquellos que hablan con menos palabras y más significado, a menudo son percibidos como más inteligentes, más serenos y más en control. La clave para hacer que las palabras sean más poderosas no es solo decir menos, es elegir qué decir con un propósito. Cada oración debe tener una función. Cada palabra debe agregar significado. Cuando la comunicación se reduce a su esencia, se vuelve más atractiva. Los oyentes no tienen que esforzarse para encontrar el punto porque el mensaje es directo. No hay exceso, no hay esfuerzo desperdiciado, solo claridad. Muchos malinterpretan la comunicación como un juego de dominio, pensando que quien habla más tiene la ventaja, pero la influencia real proviene de saber cuándo hablar y cuándo contenerse. El silencio, cuando se usa estratégicamente, genera anticipación. Una pausa antes de una respuesta hace que el oyente se incline, esperando lo que viene a continuación. Crea presencia, una confianza no hablada, que hace que cada palabra importe más. Los mejores comunicadores entienden el poder de la paciencia. No se apresuran a responder, no llenan el silencio con explicaciones innecesarias. En cambio, dejan que sus palabras se asienten. Dejan tiempo para que el oyente procese. Reconocen que a veces lo que no se dice tiene tanto peso como lo que se dice. Esta capacidad de resistir el impulso de hablar en exceso no solo fortalece su mensaje, sino que también les da una autoridad tranquila que atrae a la gente. Escuchar es una parte crucial de este proceso. Quienes se centran en lo que otros dicen, en lugar de esperar su turno para hablar, desarrollan una comprensión más profunda de las conversaciones. Captan lo que no se dice. Reconocen patrones, emociones y verdaderas intenciones. Esto les permite responder con precisión en lugar de llenar el espacio con palabras vacías. Una respuesta bien pensada siempre es más efectiva que una respuesta apresurada. Elegir las palabras con cuidado también es una forma de disciplina. Requiere autoconciencia, la capacidad de hacer una pausa antes de reaccionar y la paciencia para asegurarse de que lo que se dice es necesario. Muchas personas hablan sin pensar, reaccionando por hábito en lugar de por intención, pero aquellos que se entrenan para ir más despacio, para medir sus palabras antes de soltarlas, desarrollan una presencia que impone respeto. Su habla se vuelve deliberada en lugar de impulsiva. Sus palabras se convierten en herramientas de influencia en lugar de solo expresiones de pensamiento. La capacidad de comunicarse de manera efectiva sin excesos también es un signo de inteligencia emocional. Cuando las emociones están a flor de piel, la gente tiende a hablar más, a tratar de explicar sus sentimientos, a dejar claro su punto a través de la repetición, pero el verdadero dominio proviene de la capacidad de controlar las emociones lo suficiente como para comunicarse con claridad, diciendo solo lo que se necesita decir, ni más ni menos. Esto permite que el mensaje sea escuchado sin distracciones. Elimina el desorden emocional y lo reemplaza con un propósito. Esta habilidad se extiende más allá de las conversaciones personales y a entornos profesionales. En el liderazgo,
Aquellos que hablan menos pero dicen más son a menudo los que obtienen más respeto. Sus palabras no se lanzan sin cuidado, se miden, se consideran y se pronuncian con impacto. Ya sea en negociaciones, reuniones o decisiones de alto riesgo, aquellos que tienen la capacidad de hablar con claridad y precisión son los que influyen en los resultados. No se trata solo de lo que se dice, sino también de cómo se dice. El tono, el ritmo y la forma de hablar contribuyen al impacto de las palabras. Un mensaje fuerte puede perderse si se pronuncia mal, al igual que una frase simple puede tener un poder inmenso si se pronuncia con confianza. Aquellos que entienden esto usan su voz intencionalmente. Reconocen que cómo se comunica algo a menudo puede importar tanto como el contenido en sí. Resistir el impulso de hablar innecesariamente también es una forma de construir disciplina mental. El mundo está lleno de ruido, lleno de gente que intenta ser escuchada por encima de todos los demás, pero aquellos que dan un paso atrás, que eligen sus palabras con cuidado, que escuchan más de lo que hablan, se distinguen. Su presencia se vuelve más fuerte, su comunicación más nítida, su influencia crece no porque hablen a menudo, sino porque cuando lo hacen, importa. Ser intencional con las palabras también fortalece las relaciones. La gente aprecia a quienes escuchan, a quienes no dominan las conversaciones, a quienes hacen que sus palabras cuenten. Tanto en las interacciones personales como en las profesionales, hablar con precisión fomenta la confianza. Crea un entorno en el que las palabras se valoran en lugar de desperdiciarse. Hace que los demás se sientan escuchados porque la conversación no se trata solo de llenar el tiempo, se trata de entender. Esta práctica requiere un cambio de mentalidad. En lugar de centrarse en lo que decir a continuación, el enfoque debe estar en si es necesario hablar en absoluto. En lugar de asumir que más palabras equivalen a más influencia, la comprensión debe ser que menos palabras usadas con sabiduría tienen más poder. Dominar esto no significa permanecer en silencio, significa hablar con propósito. Significa reconocer que el impacto no proviene de cuánto se dice, sino de cuán bien se comunica. El verdadero poder de la comunicación no se encuentra en el habla interminable, sino en la precisión. Los comunicadores más efectivos son aquellos que entienden que el valor no está en la cantidad de palabras, sino en su calidad. Cuando las palabras se eligen con cuidado, tienen peso. Cuando el habla es deliberada, capta la atención. Cuando el silencio se abraza, se convierte en una herramienta de influencia. En cada conversación, el objetivo no es decir más, es hacer que cada palabra cuente. Capítulo 8. La clave para imponer respeto y autoridad. El respeto no es algo que se pueda exigir, es algo que se debe ganar y cultivar a través de las acciones, la presencia y la forma en que elegimos interactuar con los demás. Con demasiada frecuencia, la gente confunde la agresividad o el dominio con el respeto, creyendo que cuanto más se imponen, más los valorarán los demás, pero en realidad, a menudo ocurre lo contrario. La forma de imponer respeto no es a través de palabras contundentes o de una afirmación constante. Es a través de una confianza tranquila y la capacidad de hacer que los demás se sientan valorados, escuchados y comprendidos. El verdadero respeto se basa en la comprensión. La gente respeta a quienes los ven, a quienes se toman el tiempo para escuchar y a quienes no se apresuran a juzgar o interrumpir. El respeto proviene de saber que los pensamientos, sentimientos y experiencias de la otra persona son válidos. Se trata de valorar su presencia, no solo sus palabras. Y cuando le das ese respeto a los demás, naturalmente te regresa a ti. La gente tiende a reflejar el respeto que recibe. Si tratas a los demás con consideración y cuidado, naturalmente te tratarán de la misma manera. Una de las formas más efectivas de imponer respeto es dominando el arte de escuchar. Escuchar no se trata solo de oír palabras, se trata de comprender las emociones, las intenciones y el significado detrás de esas palabras. Una persona que escucha atentamente no solo espera su turno para hablar, está presente, absorbiendo y reflexionando sobre lo que la otra persona está diciendo. Cuando escuchas de esta manera,
Le das a la otra persona el espacio para ser ella misma, para expresar sus pensamientos sin sentirse descartada o apurada. Esto crea una atmósfera de respeto mutuo, demuestra que valoras su contribución y que estás genuinamente interesado en lo que tienen que decir. Cuando escuchas con atención, obtienes información sobre lo que más importa a los demás. Aprendes sus valores, sus miedos, sus deseos. Esta comprensión forma la base de conexiones más profundas, y cuando hablas, tus palabras están informadas por esa comprensión. Tienen más peso porque se basan en lo que le importa a la otra persona. No estás hablando por hablar, estás hablando con un propósito, con consideración por la perspectiva de la otra persona. Este enfoque no solo se aplica a las conversaciones individuales. En grupos, en equipos, en cualquier entorno donde haya varias personas involucradas, el respeto a menudo se determina por lo bien que escuchas y lo bien que haces que los demás se sientan escuchados. Cuando todos sienten que tienen voz, toda la dinámica cambia. Es más probable que las personas colaboren, contribuyan y se involucren cuando se sienten respetadas, y es tu papel, como alguien que comprende el poder del silencio y la escucha activa, fomentar ese entorno. Imponer respeto también implica comportarse con confianza, no arrogancia, sino una creencia tranquila e inquebrantable en tu valor y en tus habilidades. La gente respeta de forma natural a quienes están seguros de sí mismos, a quienes no sienten la necesidad de demostrar constantemente su valía. La confianza no requiere proclamas ruidosas o una validación constante. Se encuentra en la forma en que te presentas, la forma en que llevas tus palabras y la forma en que te paras en una habitación. Se trata de sentirte cómodo con quien eres y permitir que esa comodidad se irradie hacia afuera. Cuando tienes confianza en ti mismo, los demás se sienten atraídos por ti de forma natural y el respeto te sigue. La forma en que hablas, o más importante, la forma en que eliges no hablar, también juega un papel fundamental en la cantidad de respeto que impones. La gente tiende a respetar a quienes hablan de forma reflexiva y con un propósito, en lugar de a quienes hablan en exceso o de forma impulsiva. Cuando eliges tus palabras con cuidado y evitas la redundancia, la gente escucha. Reconocen que no les estás haciendo perder el tiempo. Comienzan a confiar en ti porque saben que solo hablarás cuando sea importante. Esta es una forma de respeto propio. Demuestra que valoras no solo tus propias palabras, sino también el tiempo y la atención de los demás. Esto no significa que debas volverte silencioso o retraído. Significa que debes ser selectivo con tus palabras y ser intencional en tu comunicación. Cuando hablas, haz que cuente, y cuando escuchas, hazlo con total atención. Al hacerlo, fomentas un entorno de respeto mutuo, uno en el que la gente está ansiosa por interactuar contigo, por escuchar tus pensamientos y por ser parte de la conversación. A su vez, comienzas a atraer el respeto que mereces. Una de las formas más poderosas de imponer respeto en cualquier situación es a través de la capacidad de mantener la calma bajo presión. Cuando otros entran en pánico, se apresuran o reaccionan emocionalmente, la persona que permanece serena destaca. La calma es una señal de control. Señala que no te dejas perturbar fácilmente, que puedes manejar lo que se te presente sin perder la serenidad. La gente respeta a quienes pueden mantener su compostura en situaciones difíciles. Muestra fuerza, resiliencia y un profundo sentido de seguridad en uno mismo. Y la mejor parte es que la calma no requiere ninguna palabra. Es algo que se comunica a través de tu lenguaje corporal, tu tono y tu presencia. Cuando mantienes la calma, transmites una sensación de confianza hacia la que los demás se sienten atraídos de forma natural. Otro elemento importante para imponer respeto es la constancia. La gente respeta a quienes son fiables, a quienes hacen lo que dicen que harán y a quienes son firmes en sus acciones. La constancia es un reflejo de la integridad. Demuestra que eres alguien en quien se puede confiar. Construye confianza y fortalece tu reputación. Cuando cumples tus compromisos, cuando demuestras consistentemente las cualidades que valoras, los demás comienzan a verte como alguien digno de respeto.
Saben que tus palabras se alinean con tus acciones y esa es la base de la confianza. El respeto también requiere un nivel de vulnerabilidad. La gente respeta a quienes están dispuestos a admitir sus errores, a reconocer sus defectos y a aprender de sus experiencias. La vulnerabilidad a menudo se considera una debilidad, pero en realidad es uno de los rasgos más fuertes que una persona puede poseer. Demuestra que no intentas ser perfecto ni aparentar. Demuestra que eres humano y que estás dispuesto a crecer y evolucionar. La gente se siente atraída por quienes son genuinos y auténticos, por quienes no se esconden detrás de una máscara, sino que abrazan su verdadero ser. En cualquier entorno, ya sea profesional o personal, la forma en que haces sentir a los demás es la verdadera medida del respeto. Las personas más poderosas no son las que exigen respeto, sino las que lo inspiran. Lo hacen escuchando profundamente, hablando con un propósito, manteniendo la calma ante la adversidad y manteniéndose fieles a sus valores. Cuando encarnas estas cualidades, atraes de forma natural el respeto hacia ti. La gente reconocerá tu valor no a través de la fuerza, sino a través de la forma en que te comportas y la forma en que los haces sentir. El respeto no se trata de ser más ruidoso, más asertivo o más contundente. Se trata de estar presente, ser auténtico y mostrar a los demás que los valoras. Cuando haces esto de forma consistente, el respeto te seguirá. Y a medida que continúes cultivando el respeto en tus relaciones, en tu trabajo y en tu vida, descubrirás que cuanto más das, más recibes. Capítulo 9. ¿Cómo dominar cualquier habitación sin ser ruidoso? La presencia es más poderosa que el volumen. En cualquier habitación, el que capta la atención no es siempre la persona más ruidosa, sino la que tiene un sentido inquebrantable de seguridad. La gente se siente atraída por quienes se mueven con un propósito, por quienes no sienten la necesidad de explicarse constantemente o de demostrar su valía. En el momento en que te das cuenta de que tu energía, tu confianza y tu conciencia hablan más fuerte que las palabras, empiezas a controlar la forma en que la gente te percibe sin tener que forzar nada. El silencio a menudo se subestima. Cuando te quedas callado, la gente de forma natural comienza a prestar más atención. Se preguntan qué estás pensando, qué has observado, qué podrías decir a continuación. A diferencia de alguien que habla constantemente para llenar el espacio, una persona que sabe cuándo contenerse es mucho más intrigante. Esto no significa retirarse de las conversaciones o evitar la participación. Significa elegir tus palabras con sabiduría, asegurándote de que cuando hables tengan peso. Cada palabra innecesaria que eliminas de una oración aumenta el impacto de las palabras que quedan. La gente respeta a quienes no les hacen perder el tiempo. Cuando solo dices lo que se necesita decir, la gente escucha. Reconocen que has pensado en tus palabras, que no hablas solo para ser escuchado, sino para agregar valor. Esto hace que sea más probable que busquen tu opinión, que quieran tu perspectiva, porque saben que no les darás una charla vacía. Cuanto menos digas, más espacio crearás para que los demás escuchen con atención cuando decidas hablar. En cualquier entorno social, la confianza proviene de la comodidad en tu propio silencio. Muchos intentan dominar una habitación hablando por encima de los demás, pero la verdadera presencia proviene de saber que no tienes que hacerlo. En el momento en que dejas de intentar que te noten, es cuando la gente comienza a notarte. No se trata de encogerse o de ser pasivo, se trata de mantenerse firme en el conocimiento de que tu presencia por sí sola es suficiente. Cuando aceptas eso, tu energía cambia. Caminas de manera diferente. Haces contacto visual con seguridad y te relacionas con la gente de una manera que los atrae de forma natural. Cada habitación tiene un ritmo. Las conversaciones se mueven en patrones, las voces suben y bajan, y la gente a menudo habla solo para llenar los vacíos. Si te sintonizas con esto, comenzarás a notar que aquellos que hablan menos realmente controlan el flujo. Guían las conversaciones sin forzar, simplemente siendo los que observan más de lo que reaccionan.
Cuando eres intencional con tus palabras, la gente sigue tu liderazgo sin darse cuenta. Comienzan a reflejar tu energía, a reducir la velocidad de su propio discurso, a tomarse un momento para pensar antes de responder. Esta es la influencia en su nivel más sutil, pero más efectivo. La comunicación no verbal es tan poderosa como las palabras que eliges decir. La forma en que te comportas, la forma en que asientes, las expresiones que haces, todo esto moldea la forma en que la gente te percibe. Si te sientas quieto y escuchas con atención, la gente sentirá tu presencia, más que si intervinieras constantemente. Si mantienes el contacto visual sin dudar, la gente percibirá tu confianza sin que tengas que decir una palabra. Cuanto menos dependas de las palabras, más la gente captará estas formas más sutiles de comunicación y más se sentirán atraídos por tu energía. La autoridad no se trata de obligar a la gente a que te respete. Se trata de hacer que quieran hacerlo. Las personas que son verdaderamente influyentes en cualquier grupo no son las que dominan las conversaciones, sino aquellas cuyas palabras tienen un peso que los demás respetan de forma natural. Esto proviene de dominar la moderación, de saber cuándo hablar y cuándo contenerse. Cuando aprendes a hacer esto, descubrirás que los demás te respetan de forma natural, que buscan tu opinión, que valoran tu perspectiva, porque saben que no se desperdiciará en un ruido innecesario. Dominar la presencia también significa dominar el control sobre tus emociones. Cuando reaccionas impulsivamente, cedes tu poder. La gente que se enoja rápidamente, que se defiende rápidamente, que llena el silencio con explicaciones, revela una falta de control interno. Por otro lado, aquellos que respiran, que hacen una pausa antes de responder y que eligen sus palabras con cuidado, muestran un nivel de compostura que impone atención. La serenidad es una señal de fuerza. Le dice al mundo que no te dejas sacudir fácilmente, que no operas desde un lugar de inseguridad, sino desde una profunda comprensión de ti mismo. En cualquier conversación, la persona que tiene más certeza tiene más influencia. Esta certeza no se trata de saberlo todo. Se trata de sentirte cómodo con lo que sabes y de no sentir la necesidad de demostrar nada. Cuando estás en paz con no hablar siempre, con no tener que ser el más ruidoso de la habitación, los demás comienzan a confiar más en ti. Te ven como alguien que no desperdicia palabras, que escucha más de lo que habla y que tiene la paciencia para observar antes de actuar. Las personas poderosas son a menudo las más calladas de la habitación. No guardan silencio por miedo o inseguridad, sino por la confianza en su presencia. Entienden que sus palabras son más impactantes cuando se usan con moderación, que su energía influye en la atmósfera más de lo que su voz podría. Cuando aceptas esto, te conviertes en alguien a quien la gente respeta de forma natural. Te buscan para pedirte señales. Valoran tu aporte y recuerdan lo que dices porque no hablas solo para ser escuchado, hablas para marcar la diferencia. En cualquier entorno, ya sea una reunión de negocios, una reunión social o una conversación cotidiana, la capacidad de controlar una habitación sin ser ruidoso es una habilidad invaluable. Requiere disciplina, paciencia y autoconciencia. Cuanto más lo practiques, más notarás cuánto poder existe en tu moderación. No tienes que alzar la voz para ser escuchado, no tienes que luchar por la atención para que te noten. Simplemente tienes que dominar el arte de estar presente, de observar antes de hablar y de comportarte de una manera que haga que la gente quiera escuchar. El mundo está lleno de ruido, pero aquellos que saben cómo navegar por él con una confianza tranquila son los que dejan el impacto más fuerte. Cuando aprendes a hablar menos y a dominar más, te darás cuenta de que ya no tienes que esforzarte tanto para que te vean o te escuchen, porque la gente se sentirá atraída por tu presencia de forma natural. Capítulo 10. Cómo superar a cualquiera sin decir una palabra. Las mentes más inteligentes del mundo entienden una verdad simple. El silencio no es vacío, es estrategia. Aquellos que saben cómo contener las palabras, cómo dejar que los demás se rebelen primero y cómo observar en lugar de apresurarse a responder, siempre tienen la ventaja en cada conversación, cada negociación y cada interacción.
La persona que habla menos a menudo es la que más sabe. El poder de superar a cualquiera no proviene de discutir más alto o de demostrar inteligencia con palabras excesivas. Proviene de la capacidad de mantener la compostura, de leer entre líneas y de tomar decisiones basadas en lo que los demás no notan. La gente revela mucho más de lo que se da cuenta cuando habla. Exponen sus pensamientos, sus emociones y sus inseguridades de maneras sutiles. La mayoría está demasiado ocupada hablando para reconocer esto, pero aquellos que eligen escuchar en lugar de reaccionar obtienen una visión que otros pasan por alto. Cada vez que alguien habla, revela patrones en su pensamiento, pequeñas dudas o señales inconscientes que delatan sus verdaderos sentimientos. Aquellos que se quedan callados el tiempo suficiente pueden captar estas pistas, usándolas para entender a la gente a un nivel más allá de las palabras. Por eso, los que más hablan, rara vez, son los que tienen el control. Están demasiado enfocados en expresarse como para darse cuenta de cuánto están revelando. Observar sin apresurarse a responder crea una ventaja inquebrantable. Cuando no reaccionas de inmediato, obligas a los demás a revelar más. Comienzan a llenar el silencio, a veces diciendo más de lo que pretendían. Se sienten incómodos con la falta de respuesta y en un esfuerzo por mantener la conversación, exponen lo que realmente piensan. En negociaciones, en confrontaciones e incluso en discusiones casuales, aquí es donde se construye el poder. La persona que mantiene la compostura tiene la influencia porque no está actuando por impulso. En cambio, está analizando, esperando y usando sus palabras con precisión. Una pausa bien colocada es a menudo más poderosa que una larga explicación. Cuando alguien hace una declaración audaz y no reaccionas de inmediato, creas un momento de presión psicológica. La mayoría de la gente está acostumbrada a la validación o a la resistencia inmediata. Cuando ninguna de las dos cosas llega, comienzan a dudar de sí mismos. Pueden retractarse, dar más detalles o ajustar su tono, revelando sin saberlo su incertidumbre. Así es como aquellos que entienden el peso del silencio cambian sutilmente la dinámica a su favor. Ser impredecible es una de las mayores ventajas que puedes tener. Cuando hablas demasiado, la gente puede anticipar tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones. Pero cuando hablas menos, cuando mides tus palabras, te vuelves difícil de leer. Esto hace que la gente sea más cautelosa a tu alrededor, insegura de lo que estás pensando o de cómo podrías responder. Los obliga a tratarte con un nivel de respeto que los que hablan en exceso rara vez reciben. Una persona que es difícil de leer es una persona difícil de manipular. Las personas que carecen de autocontrol sienten la necesidad de reaccionar a todo de inmediato. Sus emociones dictan sus respuestas, y al hacerlo, revelan exactamente cómo se les puede influir. Pero aquellos que dominan la moderación, que no sienten la necesidad de demostrar su valía con un habla constante, se posicionan como los que controlan el ritmo de una conversación. Dejan que los demás hablen primero, revelen sus motivaciones y cometan errores. Mientras tanto, ellos permanecen firmes, observando, absorbiendo y esperando el momento adecuado para hablar. Saber qué decir es importante, pero saber qué no decir es a menudo más valioso. Cada palabra innecesaria debilita el impacto de las que importan. La capacidad de permanecer en silencio cuando otros esperan una reacción, de hacer una pausa cuando otros están ansiosos por responder, te da una ventaja innegable. La gente recuerda las palabras que se eligen con cuidado, las declaraciones que tienen peso y los momentos en los que el silencio hizo que un mensaje fuera aún más claro. La confianza se construye a través de la seguridad en tu propia mente, no a través de probarte a los demás. Las voces más ruidosas en la habitación suelen ser las más inseguras, desesperadas por ser notadas y validadas. La verdadera confianza es tranquila, serena e inquebrantable. No necesita reconocimiento porque existe independientemente de la aprobación externa. Cuando cultivas esta mentalidad, superas de forma natural a aquellos que están controlados por su necesidad de ser escuchados. Ves lo que ellos no pueden, entiendes lo que pasan por alto
y te mueves con un nivel de conciencia que te hace intocable. La paciencia en la conversación es una de las habilidades más subestimadas. La gente a menudo asume que las respuestas rápidas demuestran inteligencia, pero la verdadera inteligencia reside en tomarse el tiempo para procesar, analizar y responder con intención. Aquellos que hablan de inmediato a menudo se arrepienten de sus palabras más tarde. Quienes hacen una pausa, aunque sea por un momento, obtienen claridad antes de actuar. En ese espacio entre el impulso y la respuesta se forma la sabiduría, la capacidad de esperar, de sentarse con la incomodidad, de resistir el impulso de reaccionar emocionalmente, es lo que separa a quienes controlan las conversaciones de quienes son controlados por ellas. Los pensadores y líderes más efectivos de la historia entendieron el poder de la moderación. Sabían que la información es una forma de moneda y que quienes la entregan con demasiada libertad disminuyen su propio valor. En lugar de hablar sin un propósito, eligieron observar primero, dejar que los demás se rebelaran y hablar solo cuando fuera necesario. Esto no se trata de engaño, se trata de disciplina. Se trata de reconocer que cada palabra que dices tiene un impacto y elegir usar ese poder con precisión. No necesitas discutir para ganar. No necesitas ser el más ruidoso para ser escuchado. Aquellos que realmente entienden el juego de la influencia saben que los movimientos más poderosos son a menudo los más silenciosos. Es en los momentos de moderación, en las pausas entre el habla, en la capacidad de dejar que los demás expongan sus pensamientos primero, donde se encuentra la verdadera fuerza. La capacidad de superar a cualquiera no se trata de ser la persona más inteligente de la habitación, se trata de ser la que entiende a la gente mejor de lo que se entienden a sí mismos. Se trata de escuchar cuando los demás hablan demasiado, observar cuando los demás reaccionan demasiado rápido y esperar cuando los demás se apresuran. Los que dominan esto son los que siempre parecen estar un paso por delante, no porque lo sepan todo, sino porque saben cómo ver lo que los demás no ven. El silencio no es debilidad, no es pasividad, no es una falta de compromiso. Es una herramienta, un arma y una habilidad que solo unos pocos realmente entienden. Cuando aprendes a usarlo de forma efectiva, te das cuenta de que no necesitas hablar más que nadie para superarlos. No necesitas demostrar nada cuando ya sabes el resultado. Simplemente necesitas observar, esperar y dejar que los demás muestren sus cartas antes de revelar las tuyas.